La persona que esté corriendo y que nos esté escuchando, que es runner o trail runner, se nos olvida en la primera hora consumir carbohidratos por la intensidad, por el momento de la carrera, y de repente en la segunda hora nos estamos tomando en apenas 20 minutos 90 gramos o 80 gramos, y obviamente esto, si el cuerpo no lo ha entrenado y no lo ha tolerado, obviamente te va a generar problemas estomacales. Todo esto se puede entrenar en concentraciones superiores al 9% en bebidas. Nos estaríamos deshidratando, con nuestra bebida Glu5 Drink llegaría al 9%, y estamos hablando de que una persona que hace un ultra puede estar hasta incluso 2 semanas con problemas o efectos secundarios tras un esfuerzo tan grande. Se tendría que individualizar, no es lo mismo una persona que va a comer un gel de 60 gramos de carbohidratos Fanté cuando está haciendo bici, a una persona que esté corriendo a una alta intensidad con un impacto estomacal. Por eso es importante no estar estancados en unos 30-40 gramos por hora, porque esto no va a mejorar nuestro rendimiento ni nuestra recuperación. Por eso es importante que ahora estéis atentos en estas fases. Buenas y bienvenidos a un nuevo podcast, en el cual va a tratar sobre la segunda parte del entrenamiento del estómago. Ya hablamos en la primera parte sobre básicamente los dos aspectos principales a tener en cuenta a la hora de mejorar la flexibilidad y mejorar la oxidación de los carbohidratos durante el ejercicio, obviamente en dos niveles, el estómago y el intestino. Obviamente, antes de pasar a las fases que ya comentamos que íbamos a explicar en esta segunda parte del entrenamiento del sistema digestivo, quería recalcar dos aspectos principales, sobre todo a toda la gente que venga que no haya escuchado el primer podcast, pues en resumidas cuentas, un breve resumen de cómo entrenar, antes de entrar en estas fases, cómo entrenar el sistema digestivo a nivel del estómago y el nivel del intestino. Por un lado, a nivel del estómago, estaríamos recordando de que se debería hacer un entrenamiento con un aumento del volumen de líquido en el estómago durante varias semanas, desde 9 a 12 sesiones, o mejor dicho, en torno a 3, 4 hasta 9 semanas que deberíamos dedicarle a mejorar el volumen o la tolerabilidad de nuestro estómago para ingerir altos volúmenes de agua, que esto va a hacer básicamente mejorar o beneficiarnos a la hora de cuando estemos haciendo ejercicio no nos generen esos problemas gastrointestinales que normalmente nos hacen. En este caso, en mi caso sí que me habría pasado en algún momento cuando era deportista de alto rendimiento, y muchos de vosotros seguramente, los que nos estéis escuchando, les habrá pasado pues los típicos pinchazos o no, es que he bebido mucho y he comido mucho, pero aún así me generan problemas gastrointestinales. Pues estos dos niveles, a nivel del estómago, en este caso entrenaríamos el vaciado gástrico gracias a tolerar mayores volúmenes de agua. En este caso mejoraríamos la distensión de nuestras paredes del estómago, haciendo así que toleremos mayores cantidades de agua cuando estamos a alta intensidad. También aumentaría el vaciado gástrico gracias a esta distensión y gracias a la cantidad y la velocidad que vamos a ingerir estos alimentos, ya que durante estas semanas de entrenamiento de este nivel, del nivel del estómago, estaríamos aumentando el volumen de agua y por tanto aumento del peso del bolo alimenticio, y provocando obviamente una mejora del vaciado gástrico hacia el intestino. También mejoraríamos esos flujos que pueden habitualmente aparecer cuando hacemos una ingesta alta de carbohidratos o alimentos no apropiados durante el ejercicio. Pues con este tipo de entrenamientos durante de 4 a 12 semanas o de 9 a 12 sesiones, estaremos mejorando así también la reducción del feedback inhibitorio que nos genera el estómago cuando estamos aumentando una cantidad de agua excesiva por un ambiente caluroso, como cuando vamos a entrenar en condiciones de mucho calor, que ingerimos 1 litro o 1,5 litros por hora incluso, como por ejemplo la que va a pasar ahora en una semana, que es la Titan Desert. Pues en esos momentos, si no hemos entrenado ingerir esas cantidades de aguas, pues seguramente, aunque nuestro cuerpo lo necesite, seguramente no lo toleres, sobre todo por el feedback inhibitorio que nuestro cuerpo genera si no está acostumbrado, ¿no? Entonces yo os recomendaría que para conseguir un confort estomacal, reducir los problemas estomacales, gastrointestinales, antes de entrar en las fases que vamos a comentar ahora, que yo creo que son de lo más interesante a la hora de mejorar nuestro rendimiento, entraría antes en entrenar ese aspecto, ese nivel del estómago a nivel de aumento del volumen de líquidos cuando estamos haciendo ejercicio. Por otro lado, también comentamos que además del durante el ejercicio, aumentar ese volumen de agua durante el ejercicio, también podríamos hacerlo antes, y de hecho en la primera fase que vamos a entrar ahora, que lo hemos resumido
más o menos en torno a 6-7 fases, ¿vale? Para alcanzar esos 90-120 gramos de carbohidratos por hora, que así mejoraría aún más nuestro rendimiento y reducirían los problemas gastrointestinales. Pues para llegar a esas cantidades lo hemos dividido en 6 fases y una de ellas, la primera, constaría también de esto, ¿no? Es decir, tocaríamos esos volúmenes de agua, pero no en el durante, sino en el antes, ¿vale? Es decir, cuando una persona no esté acostumbrado a nada, ingerir casi nada de alimento, porque hace una hora de entrenamiento al día y no requiere ningún alimento durante el ejercicio, sí que estaríamos hablando de que este nivel del estómago, el primero, el que estamos atacando a nivel de volumen con agua, sí que se debería hacer no solo en el durante, sino en el antes, es decir, una hora antes, una hora y media antes, poco a poco ingiriendo pues desde 500 mililitros hasta 1 litro, e incluso hablábamos de que una hora antes del ejercicio ingeriríamos este agua, pues estaríamos hablando de que poco a poco, cuando se acercaría a esas 6-9 semanas de este primer nivel, pues reduciríamos el tiempo de ingesta antes de empezar el ejercicio, es decir, si comenzamos con unos 90 minutos antes del ejercicio ingiriendo ese agua, pues en la última sesión antes de pasar a entrar en las fases primera, segunda y tercera que vamos a comentar ahora, estaremos hablando que ingeriríamos a lo mejor 1 litro, pero justo con media hora antes de hacer ejercicio, ¿no? Pero bueno, poco a poco empezar, pues lo que comenté en el primer podcast, a entrenar este primer nivel, y luego el segundo nivel, obviamente, porque el primero, su objetivo principalmente era mejorar la función gástrica, es decir, el vaciado gástrico que nosotros tenemos cuando hacemos ejercicio, porque antes de entrar al intestino y ser absorbido por los transportadores necesitamos que haya un vaciado gástrico rápido. Entonces, este primer nivel mejoraría, el vaciado gástrico, y mejoraría el confort estomacal durante el ejercicio. Según lo investigado y lo experimentado que yo he tenido con mis atletas antes de comenzar en Fanté, lo que yo veía es que este nivel nos hacía o nos predisponía a una mejor tolerabilidad de una alta ingesta de carbohidratos posterior. Si no se hiciera este nivel 1, que digamos, antes de empezar con las fases, que obviamente ahora lo comentaremos, que no hace falta empezar con la primera y la segunda, si sois muchos atletas que nos estéis escuchando y nos estáis viendo, que ya ingiere 50, 60, 70, pero bueno, esto lo comentaremos después. En general, lo que he experimentado y lo que he visto y lo que he leído según la evidencia científica actual, es que este nivel 1, el grado 1 que yo llamaría en este niveles de entrenamiento del estómago, sería súper importante para tolerar posteriormente las fases, ¿vale? Luego el segundo punto y segundo tipo de entrenamiento y segundo nivel, que es el entrenamiento del sistema digestivo. En el primer podcast, además de este tipo de entrenamiento del volumen de agua, que os dejaré por aquí, ya Nacho os lo pondrá en la pantalla, el tema pues os puse un ejemplo en el primer podcast de cómo yo hago con mis atletas este tipo de entrenamientos desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, por aquí lo tendréis en pantalla. Y luego, para continuar, pues el entrenamiento del sistema digestivo en el segundo nivel, en este caso el intestino, donde pues obviamente el consumo de alimentos, no solo geles, sino barritas, sino bebidas de carbohidratos, isotónicos y demás, la velocidad gástrica, obviamente, el paso del estómago al intestino, viene en gran medida provocada por la osmolaridad del producto, la temperatura, el pH y demás. Pero bueno, todo esto se puede entrenar, es decir, la osmolaridad, estamos hablando de que en concentraciones superiores al 9% en bebidas no estaríamos hidratándonos, sino nos estaríamos deshidratando. Entonces, obviamente, podemos ingerir estas osmolaridades excesivas, pero obviamente con un alto porcentaje de probabilidad de tener problemas estomacales. Por eso es importante entrenar también esas concentraciones del 8 al 9%, ¿vale? Que estaríamos hablando de que con nuestra bebida Glu5 Drink llegaría al 9% y con nuestra bebida Isodrink llegaría al 6%. Obviamente respaldado siempre por la ciencia y no aumentando esta concentración, pero obviamente esto se tendría que entrenar y las posibilidades que nos da el intestino son enormes. Es un órgano súper adaptable a nivel de absorción de carbohidratos. Hay personas a lo mejor que no consumen casi carbohidratos y están adaptados a hacer un ultra, y obviamente hay mucha gente que dice, no, es que Pepe hace un ultra y tiene pues con 30 o 40 gramos la hora suficiente para quedar primero en la carrera, ¿no? Pues obviamente Pepe estará acostumbrado a ir unas intensidades
no por encima del umbral ventilatorio 2, donde la glucólisis anaeróbica predomina y la glucólisis obviamente de sustrato energético, en este caso los carbohidratos, predominaría. Obviamente Pepe estaría más acostumbrado a la quema de grasas y obviamente el intestino, al ser tan adaptable, pues obviamente se ha adaptado a la quema de otro tipo de sustratos. Pero esto no quiere decir que sea mejor ni peor. Esto en este caso tendríamos que intentar adaptar al intestino para tolerar grandes cantidades de carbohidratos, sobre todo no por el rendimiento de Pepe, sino por la mejor recuperación, porque estamos hablando de que una persona que hace un ultra puede estar hasta incluso 2 semanas con problemas o efectos secundarios tras un esfuerzo tan grande. Entonces estamos hablando de que si Pepe ingeriría unas cantidades de carbohidratos por encima de esos 40 que está consumiendo, incluso 60, 75, incluso 90, estaríamos hablando de que tendría una mejor recuperación y por lo tanto un mejor rendimiento posterior al ultra, y obviamente mejoraría el rendimiento porque lo asimilaría mejor. Entonces obviamente el objetivo que tiene este segundo nivel que hablamos en el primer podcast es tolerar mayores cantidades de carbohidratos. El primero de ellos, tolerar mayores concentraciones gracias a que toleramos una mayor osmolaridad, ¿vale? Es decir, que permite mejorar el transporte de nutrientes y sobre todo evitar problemas gastrointestinales a futuro. Si estamos en un momento de carrera donde se nos ha olvidado consumir geles, se nos ha olvidado consumir bebidas de carbohidratos, ¿no? Y llevamos una hora sin consumir y seguramente muchos de vosotros os habrá pasado igual que a mí, es decir, se nos olvida en la primera hora consumir carbohidratos por la intensidad, por el momento de la carrera y de repente en la segunda hora nos estamos tomando en apenas 20 minutos 90 gramos o 80 gramos y obviamente esto, si el cuerpo no lo ha entrenado y no lo ha tolerado, obviamente te va a generar problemas estomacales. Por eso es importante en este segundo nivel de entrenamiento del sistema digestivo hacer mucho hincapié, es decir, hablamos en el primer podcast de un aumento de la dieta en los carbohidratos simples y complejos. Entonces en este caso durante 2, 3, incluso 4 semanas, que de hecho por eso sacamos el podcast durante este mes, porque muchos de vosotros ya estaréis haciendo series, estaréis haciendo grandes volúmenes de entrenamiento con el objetivo de ir a competición en un buen nivel y por lo tanto al ser un mesociclo muy intenso, aquí obviamente entraría o daría pie a tener una dieta alta en carbohidratos. Por eso hemos sacado este podcast en esta altura del año, para que todos de vosotros podáis entrenar el tema de la dieta alta en carbohidratos. Sobre todo yo os aconsejaría ir poco a poco, es decir, si nosotros actualmente estamos ingiriendo, imaginaros, 80 gramos de carbohidratos y los días intensos, por plato estamos hablando, ¿vale? Por ingesta. En los días intensos estamos invirtiendo incluso el doble, pues intentar poco a poco ingerir un poquito más y sobre todo cada comida, cada ingesta, tanto desayuno, comida y cena, intentar ingerir fruta. Esto quiere decir que aumentaríamos también la fructosa en el consumo de los carbohidratos, una gran proporción, y aunque no hay una evidencia clara al respecto de que aumentemos la fructosa de la dieta, va a aumentar obviamente la expresión del transportador que absorbe la glucosa de los productos, de los geles, de las bebidas de carbohidratos y obviamente va a mejorar el rendimiento. Como no hay todavía una evidencia clara, no os lo recomendaría, pero sí que os aconsejaría a probar. Es decir, si vamos a aumentar estos carbohidratos en la dieta pues directamente en vuestro día a día, pues os recomendaría ingerir también un alto contenido en fructosa, ¿vale? Es decir, las frutas. Esto obviamente va a haber una mayor exposición en el lumen del intestino, es decir, vamos a tener más carbohidratos dentro del intestino durante el día, porque obviamente vamos a manipular la dieta de tal manera que tengamos más carbohidratos en el día a día y por tanto vamos a tener mayor expresión de los transportadores, que son los que ya comentamos en el primer podcast, responsables de la absorción de la glucosa y de la fructosa, en este caso SLGT1 dependiente del sodio por parte de la glucosa y GLUT5 por parte de la fructosa. Si aumentamos esta cantidad de carbohidratos durante el día a día y durante el sistema de 6 fases que vamos a comentar ahora mismo, pues mejoraríamos aún más la tolerabilidad de estos carbohidratos. Luego otro punto, pues aumentaría la expresión de los transportadores que he comentado ahora mismo y luego la expresión del GLUT5, que en este caso, como he comentado, no hay una evidencia clara, pero sí os aconsejaría introducir una mayor cantidad de frutas y verduras en el día a día con el objetivo de mejorar
esa asimilación de la fructosa de los productos, por ejemplo, de Fanté, como son los geles en ratio 1,08 o la bebida de carbohidratos de igual manera, porque usamos siempre el mismo ratio. Este segundo nivel, en el sistema digestivo, en el intestino, tiene como objetivo mejorar la absorción y transporte de los azúcares simples y complejos, en este caso, permitiendo una mayor asimilación y disponibilidad del mismo en el flujo sanguíneo, es decir, estaríamos hablando de una mejor asimilación de los carbohidratos y una mejora posterior del rendimiento. Además de reducir los problemas gastrointestinales, debido a la posición anatómica que tenemos cuando estamos haciendo ciclismo o cuando estamos corriendo, donde hay un mayor impacto, obviamente se tendría que individualizar, no es lo mismo una persona que va a comer un gel de 60 gramos de carbohidratos Fanté, sabor limón o sabor neutro, cuando está haciendo bici, que obviamente va a haber una intensidad menor y va a ser más fácil consumirlo, a una persona que esté corriendo a una alta intensidad con un impacto estomacal. Por eso, la persona que esté corriendo y que nos esté escuchando, que es runner o trail runner, os recomendaría que este segundo nivel en el sistema digestivo, a nivel de intestino, os alargarais un poco en el tiempo. En semanas, estaríamos hablando de unas 2, 3, 4 semanas, un aumento de la ingesta de carbohidratos incluso más que el ciclista, sobre todo porque lo que queremos es que los transportadores que tenemos en el intestino estén lo más expuestos a los carbohidratos en vuestro día a día, para que cuando vayamos a ingerir carbohidratos durante, que es lo que venimos ahora a contar, y el objetivo de este podcast es que mejoréis vuestro rendimiento gracias a una mejor tolerabilidad de este carbohidrato, pues obviamente si seguimos una dieta alta en carbohidratos mejoraríamos aún más. Por eso hay que tener en cuenta que el trail runner o el runner en general de pista hay que hacer más hincapié en este segundo nivel, es decir, aumentar incluso algunas semanas más la ingesta de carbohidratos en vuestro día a día, ¿vale? Dejando de lado estos dos niveles, que os he hecho más o menos un resumen del primer podcast, entraríamos a las fases, que es seguramente muchos de vosotros que ya habíais escuchado y habíais visto el primer podcast veníais a escuchar, que es las fases que hacen que podamos ingerir más de 60 gramos de carbohidratos por hora, que muchos de vosotros a lo mejor está consumiendo 40 y les parece que tienen un rendimiento óptimo, pues lamentándolo mucho, os diría que podéis dar más, porque 40, 50, 60 gramos es una cantidad óptima cuando estamos haciendo una intensidad baja o media, pero cuando estamos haciendo una competición 40-50 se ve casi al mínimo. De hecho, para que os hagáis una idea, hay atletas, bueno, y amateurs, digamos, para incluir todos, que no solo es atleta de alto rendimiento, en una hora puede llegar a consumir 4 gramos de glucosa por minuto. Esto quiere decir que incluso que ingiramos 120 gramos por hora, no llegaríamos a la mitad del consumo del cuerpo humano, pero no llegaríamos ni al 100%. Es decir, estaríamos consumiendo el doble si consumiéramos 120, que ya os digo yo que la mayoría que nos esté escuchando no consume 120, obviamente porque no le sienta bien o no lo ha entrenado. Por eso es importante que os hagáis una idea que el cuerpo humano puede llegar a consumir unos 240 gramos de glucosa a la hora, y esto es imposible consumirlo durante el ejercicio. Por eso es importante no estar estancados en unos 30-40 gramos por hora, porque esto no va a mejorar nuestro rendimiento ni nuestra recuperación. Por eso es importante que ahora estéis atentos en estas fases, ¿vale? La primera fase y la segunda son dos fases muy primitivas. Esto quiere decir que son dos fases que no está hecho para todo deportista. ¿Por qué? Porque ya hay deportistas que están consumiendo 60, 70, 80 gramos. Si es tu caso y ya estás consumiendo 80 gramos por hora o 70, pues os aconsejaría ya pasar a la tercera, a la cuarta, pero obviamente tendremos que explicar en qué consiste la primera y la segunda fase. En estas, el deportista que come y bebe, obviamente, en el día a día carbohidratos, no está acostumbrado a consumir nada durante el ejercicio, o le genera un estrés estomacal excesivo. Es decir, esa persona que dice, no, es que no voy a consumir geles porque me va a sentar mal. Y esto quiere decir que no va a comer nada durante el ejercicio, y este deportista debería empezar en la fase 1 y en la fase 2. Antes de entrar en cómo deberíamos estructurar la alimentación, tanto en el durante como en el pre de estas fases, quiero hacer como una pequeña dosis de mito, que digamos, porque uno de los mitos que mucha gente que a lo mejor nos esté escuchando lo ha escuchado, es decir, que tiene miedo a consumir geles durante el ejercicio, porque normalmente en el día a día las personas
que consumen geles tienen problemas gastrointestinales, muchos de sus hermanos, familiares, amigos han tenido problemas gastrointestinales, pues obviamente tienen un miedo a consumir geles durante el ejercicio, y esto obviamente hay que quitarlo. Hay geles actuales, no tienen ni aditivos, ni conservantes, ni van a generar problemas estomacales. Y esto, uno de los ejemplos es Fanté, no tienen aditivos, no tienen conservantes, son productos naturales 100%, y por lo tanto te van a generar un beneficio al rendimiento y no vas a tener problemas gastrointestinales. Por eso hay que tener claro de que si elegimos bien los productos, no vamos a tener ese miedo a que voy a comer algo y me voy a ir al baño. Es decir, esto totalmente hay que eliminarlo por completo, ¿vale? Entonces, dejando esto a un lado, que si no me enrollo, sería la primera y segunda fase. Estaríamos enfocados al deportista que no consume o nada o consume 20-30 gramos. Estamos hablando de rollitos de Nutella con pan o alimentos caseros, ¿vale? Estos deportistas obviamente empezarían en la fase 1 y la fase 2. La fase 1 prácticamente no intervenimos nada durante el ejercicio, pero sí en el antes, ¿vale? Es decir, intentaríamos que el deportista, al no estar acostumbrado a comer nada durante el ejercicio, consumiera agua previa al entrenamiento. Estaremos hablando de que una hora antes, una hora y media antes, el deportista, este tipo, la fase 1, estaría consumiendo en torno a unos 500 a 800 mililitros o incluso 1000, ¿vale? Previo al ejercicio. Esto es exactamente igual a lo que hablábamos antes en la primera fase del estómago. El objetivo de dilatar el estómago, hacer que las paredes estomacales sean más flexibles y mejoren una sensación estomacal a la hora de cuando pasemos a la segunda, la tercera y la cuarta fase, mejoraremos esa asimilación de los carbohidratos y vamos a reducir esos problemas gastrointestinales, ¿vale? Esta primera fase no estamos interviniendo casi nada durante el ejercicio y el deportista únicamente solo necesitaría ingerir agua pre-ejercicio, ¿vale? Es decir, una hora antes, unos 500 a 1000 mililitros antes del entrenamiento. No os preocupéis, que estaréis muchos de vosotros preguntando ¿y qué tipo de entrenamiento? Pues ahora, cuando acabemos la primera, segunda, tercera y cuarta fase, comentaremos qué tipo de entrenamientos debemos hacer este tipo de entrenamiento del sistema digestivo, ¿vale? La primera fase es sencilla y clara. No ingerimos nada durante el ejercicio, solo intervenimos pre-ejercicio. Entramos en la fase 2. La fase 2 consiste en comenzar a ingerir alimentos, ¿vale? Ya nos olvidamos de ingerir esa bebida, un alto volumen de agua pre-ejercicio, pues ya estaríamos combinando esta primera fase de un aumento del volumen de agua pre-ejercicio, pues estaremos metiendo alimentos altos en fibra. Es decir, alimentos como pueden ser las frutas, como pueden ser pues pan integral con membrillo, pan integral con plátano y Nutella. Estamos hablando de alimentos que tienen un alto en fibra, que es totalmente lo contrario a lo que tenemos como objetivo nuestro, que es mejorar el rendimiento, que sería sin fibra. Geles sin fibra, bebida de carbohidratos sin fibra, para una mejor tolerabilidad y digestibilidad del sistema digestivo. Pero en esta fase el objetivo que tiene el cuerpo humano es de hacer trabajar al sistema digestivo en entrenamientos de alta intensidad, para la hora de pasar a la fase 3 o la fase 4 estemos entrenados a poder tolerar mayores cantidades de carbohidratos de una manera obviamente más efectiva. Entonces la fase 2 estaríamos hablando que el objetivo es un volumen gástrico alto con un aumento del volumen de agua que trabajaría en conjunto a la fase 2 y una cantidad mínima de carbohidratos en torno a 30-40 gramos la hora, ¿vale? Unos 30, 40, 45 gramos la hora, junto a una cantidad obviamente comedida de líquido. No estábamos hablando pre-entrenamiento un litro, pero durante en torno a unos 500, 600 mililitros la hora, ¿vale? Es decir, estamos hablando de unas cantidades pues de volumen alto, pero también un aumento de la fibra para una mejor tolerabilidad de estas cantidades, ¿vale? Ambas fases pueden ser, como hemos dicho, trabajadas en conjunto, realizadas al mismo tiempo, siempre dependiendo del punto de partida del deportista. Como norma general se propone alrededor de unos 2-3 entrenamientos semanales de alta intensidad y este tipo de entrenamiento digestivo a razón de unas 3 semanas. Estamos hablando de que serían unos 9 a 12 entrenamientos de este tipo de entrenamiento del sistema digestivo en la fase 1 y en la fase 2. Posteriormente, el deportista, obviamente, que el punto de partida es ya comer carbohidratos, estilo geles, bebida de carbohidratos, como pueden ser la bebida Glu 5 Drink de Fanté. En esta fase 3 consiste principalmente en comenzar la pauta de la ingesta ya más alta. Estamos hablando de eliminar esta fibra de
de la alimentación, como por parte de la fibra, de la fruta, de la piel, en este caso la manzana o cualquier fruta que tenga alto en fibra, a pasar a consumir alimentos durante el ejercicio con cero fibra y con unos carbohidratos de asimilación simple y asimilación compleja, ¿vale? Estaríamos rondando esos 45-60 gramos por hora de azúcares simples y complejos en ratio 1,08 y se debe asegurar una cantidad mínima de agua de alrededor de unos 500-550 mililitros la hora. Obviamente cada deportista va a tener una tasa de sudoración diferente y yo os recomendaría calcularla. Por ello, nosotros desde FANTE en la guía, en contenido, en la web, contenido, guías, y a mitad de guías tenéis una guía específica de cómo calcular vuestra tasa de sudoración de una manera totalmente sencilla y encima gratuita, descargando la calculadora, donde únicamente metiendo unos datos súper sencillos y fáciles en un entrenamiento específico os saldría la cantidad de agua que deberíais consumir, en este caso individualizada para ti. Por eso yo os aconsejaría que la recomendación en general son unos 500-600 mililitros en la fase 4, o sea, en la fase 3, pero yo os aconsejaría más individualizarlo y llegar a una tasa de sudoración o calcular por lo menos alguna vez al año, en torno a 1 o 2 veces, para saber la cantidad de agua que necesitáis para ese tipo de entrenamiento, ¿vale? Todo esto unido a una ingesta de en torno a unos 45-60 gramos por hora, pues estaríamos rondando pues un rendimiento óptimo, obviamente no el mejor, pero haciendo que el atleta ya haya pasado de no consumir nada a consumir 60, que es un paso brutal, y esto en cuestión de únicamente 2 semanas. O sea, 2 meses que diga. Entonces yo os aconsejaría que si vosotros estáis en el punto de no comer nada, hagáis todo el proceso de fase 1, fase 2, fase 3 y ya posteriormente entremos a la fase 4. Si hay deportistas que nos estéis escuchando, que ya estéis consumiendo 60 gramos, yo os aconsejaría ir a partir de la fase 3 y dejaros de lado el tema de la fibra, ¿vale? Como mucho, yo os aconsejaría en algún tipo de entrenamiento que no suponga ningún estrés, aunque sea intenso, meter esa cantidad de agua alta pre-ejercicio, sobre todo para mejorar esa dilatación de las paredes estomacales y una mejor del mejorado del vaciado gástrico. Pero yo os aconsejaría que si ya consumís 60, pasaríamos a la fase 4, ¿vale? La fase 4 es un proceso ya, yo creo que en la mitad en el ecuador de las fases, donde el deportista, el objetivo que tiene es optimizar la cantidad de carbohidratos. Ya estamos hablando de que tienen un mínimo de 60 gramos por hora, pero el deportista quiere llegar a 90 o quiere llegar a 120, con el objetivo no solo de mejorar el rendimiento, sino mejorar la recuperación. Por lo tanto, debemos combinar azúcares que son absorbidos por 2 vías, en este caso la vía GLUT5 por parte de la fructosa y SLGT1 por parte de la glucosa. Por lo tanto, es importante elegir alimentos en esta fase de 2 vías de asimilación con múltiples carbohidratos, que en este caso los más estudiados y con la mayor evidencia dada es maltoxina y fructosa. En este caso FANTE obviamente apuesta por estos carbohidratos y apuesta por este ratio 1,08, el que está mayor avalado por la evidencia científica a nivel de velocidad gástrica, velocidad de asimilación y oxidación de los carbohidratos. Por lo tanto, debemos combinar estos 2 azúcares para que aumentemos esa cantidad de carbohidratos y de oxidación. Rondaríamos 60 y el objetivo sería 90. Estos obviamente se pueden combinar con alimentos caseros como membrillo, dulce de batata, pastelitos de guayaba, obviamente para poder optimizar esta asimilación, para que nosotros tengamos una mejor palatabilidad a la hora de ingerir esos 70-80 gramos por hora, con la misma cantidad de fluido obviamente que la fase 3, mínimo de 500-550 mililitros, pero sí que podríamos llegar a rondar esos 800 mililitros para una persona que ya esté acostumbrada o sude mucho, ¿vale? En ambas fases, la fase 3 y la fase 4, se propone de manera igual que la fase 1 y la fase 2, entrenamientos en torno al 3 veces por semana y durante 3 a 4 semanas. Es decir, estamos hablando de unos 16 entrenamientos de este tipo. Yo sí que os aconsejaría que vayáis entrenándolo muy poco a poco. Estaríamos hablando de que empezaréis en 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, muy poco a poco y muy de paso en paso para optimizar la asimilación y que no tengáis problemas estomacales. Una de las preguntas que me hacen: ¿y si llego a 80 y me generan problemas estomacales, qué hago? Pues únicamente es sencillo. Si llegáis a 80 y os dan pinchazos, no tenéis unas muy buenas sensaciones, pues lo que hacéis es entrenarlo 2-3 veces. Si veis que ya os genera lo mismo, yo os aconsejaría dar un paso en marcha atrás, solo uno, no 2 ni 3, solo uno, paséis a 75-70 y volvéis a repetir 2-3 semanas. Y obviamente la alimentación previa y la alimentación en vuestro día a día que sea alto en carbohidratos, porque como estamos haciendo semanas donde tenemos 2-3 intensos, pues necesitamos una alta carga de carbohidratos. Por lo tanto, esto va a ayudar también a que los transportadores SLGT1 y GLUT5 se expresen de una manera más efectiva y podamos absorber más carbohidratos. Por eso yo os aconsejaría mantener la dieta alta en carbohidratos y seguir poco a poco repitiendo esa cantidad, ¿vale? La fase 5, la fase 6 y la fase última, que yo la llamo la fase 7, os la vamos a dejar para el próximo podcast, que va a ser la última parte de este sistema digestivo, que lo hemos querido dividir en 3 partes porque es bastante denso. La tercera parte hablaremos de eso, además del entrenamiento del sistema digestivo por parte de la fructosa, además de si aumentamos la fructosa en la dieta, si mejora nuestro rendimiento. Pues vamos a hablar de la última evidencia científica y de si la fruta incorporada en nuestro día a día, el aumento de esta puede mejorar nuestro rendimiento. Pues todo esto va a ser resumido y hablado en la tercera parte, que si lo queréis obviamente escuchar con anticipación, 7 días antes de su lanzamiento, que está estimado para la primera semana de mayo, en torno al 4
4 al 5 de mayo, yo os aconsejaría suscribiros a la newsletter porque os vamos a mandar justo una semana antes enlace exclusivo para toda la gente que esté suscrita. Entonces, yo lo primero que os aconsejaría sería suscribiros a la newsletter, que es súper sencillo, entrando en la página web en el inicio al final del todo o pinchando en el enlace que tenéis justo abajo en YouTube. Ahí, obviamente, estaréis al corriente de cualquier novedad de nutrición, cualquier novedad de estudios científicos actuales que yo continuamente voy leyendo y me voy informando y os lo traigo en esta newsletter, que no es nada de spam ni de ofertas, porque obviamente, como sabéis, Fante no tiene casi nada de ofertas. Lo único que queremos es enseñar al atleta y, por lo tanto, en esta newsletter no solo tenéis acceso exclusivo a estos podcasts, sino acceso exclusivo a un dossier mensual, normalmente, o bimensual, que en este caso el mes de abril, que acaba en justo 6 días, tenéis un dossier totalmente gratuito con la compra de cualquier producto, que este dossier de 25 hojas tenéis resumido todo lo que hemos hablado, es decir, a nivel práctico, meterlo en los entrenamientos en vuestro día a día, un protocolo de 4 semanas para mejorar esa intensidad en umbral ventilatorio 2, es decir, intensidad alta, y también tipos de comidas, ejemplos, desayunos, cenas para este tipo de entrenamiento intenso. Yo creo que os podría ayudar bastante, entonces yo os recomendaría hacer cualquier compra en Fante, desde un gel hasta 12, hasta 24, lo que queráis, pero os llegará en el correo de confirmación del pedido un enlace con este dossier descargable para poder seguir aprendiendo de nutrición. Dejando de lado esto, ya nos metemos de lleno cuándo podemos practicar este sistema de entrenamiento del sistema digestivo, qué tipo de entrenamientos. Pues este tipo de entrenamientos del sistema digestivo deberían ser en entrenamientos o sesiones altos, de alta intensidad, ¿vale? Esto quiere decir que entrenamientos donde el sistema energético predominante sea el carbohidrato. Fíjate en la imagen que te pongo por aquí, es un sistema energético de 3 zonas, que esto obviamente no es así a nivel fisiológico, pero para que nosotros nos entendamos, verde, naranja y rojo, donde la roja es la zona 3, zona de umbral ventilatorio 2, donde el sistema energético predominante es el carbohidrato, y que obviamente no nos olvidemos, todas las zonas, tanto la zona 1, zona 2, zona 3, están trabajando en continuum energeticum, que se dice, es decir, que todas las zonas de trabajo, de entrenamiento, trabajan de una manera simultánea esas 3 fuentes energéticas, tanto de grasas, proteínas y carbohidratos. Por lo tanto, no os obsesionéis de hacer entrenamientos con baja disponibilidad de carbohidratos si no sabéis. Yo os recomendaría que en estas fases os recomendaría tener una alta ingesta de carbohidratos durante el ejercicio y pre-ejercicio, ¿vale? Entonces, en esta zona 5, zona 3, que digamos zona roja, está predominando la glucólisis anaeróbica, es decir, carbohidrato simple, por lo tanto el umbral láctico 2, estos tipos de entrenamiento en series en zona roja. Yo os aconsejaría meter estos entrenamientos que hemos hablado del sistema digestivo en este tipo de entrenamiento. Obviamente, debido a una mayor redistribución sanguínea, un mayor impacto metabólico y generalmente una ligera deshidratación, los problemas gastrointestinales en estos momentos se incrementan porque el sistema digestivo no está acostumbrado o no tiene la suficiente sangre para poder digerirlo, porque hay un mayor flujo sanguíneo a los músculos y por lo tanto el estómago se ralentiza, que digamos. Por eso hay que entrenar que el cuerpo, aunque esté a estas intensidades, pueda digerir. Por lo tanto, es súper contradictorio. El cuerpo humano tiene un mayor gasto de glucosa en estos momentos, pero una menor facilidad de asimilar estos. Por lo tanto, es importante entrenarlo y hacer que el cuerpo tenga en cuenta de que aunque esté a alta intensidad, necesitamos esa gasolina. ¿Y cómo metemos esa gasolina de una manera efectiva? Pues lo que hemos hablado antes. La clave del entrenamiento del sistema digestivo viene por 2 puntos. 1, digerir bien esos carbohidratos, tolerar bien esos carbohidratos, y 2, mejorar el rendimiento del deportista y de la recuperación. Entonces, los 3 ejemplos que os pongo en pantalla, por un lado está un entrenamiento de bicicleta, un entrenamiento de ciclismo para toda la gente que hace bici. Tenemos otro entrenamiento para toda la gente que hace carrera a pie en pista o carrera en montaña. Ambos, ¿vale? Son entrenamientos en zona 3, es decir, por un lado el de la bici está haciendo series de 20 minutos en zona 5 y el de la carrera a pie está haciendo series de miles, ¿vale? En pista, o pueden ser obviamente de 5 minutos en montaña, de alta intensidad, ¿vale? Obviamente ambos entrenamientos estamos tocando esas zonas rojas, ese umbral ventilatorio 2, donde el sustrato energético principal es el carbohidrato, y por lo tanto estas fases de entrenamiento que hemos hablado del sistema digestivo deberían entrar en este tipo de entrenamiento.
entrenamientos. Otro de los tipos de entrenamientos y último ejemplo que os pongo sería entrenamientos muy específicos de carrera, es decir, esto es especialmente importante, saber cómo obviamente se comporta el sistema digestivo ante esfuerzos de alta intensidad, por eso es importante hacer pruebas pre-objetivo, es decir, carreras que no sean objetivo principal rojo, sino sean amarillo, verde, es decir, carreras que tú te lo pones como entrenamiento, pero es carrera real, con estrés. Entonces, en este tipo de carrera, que no es objetivo, que os apuntáis para ver vuestro nivel de entrenamiento cómo va, aquí os aconsejaría sumar este tipo de entrenamiento como un entrenamiento para el sistema digestivo, ¿vale? Importante llevar en este tipo de entrenamientos competición, que digamos, la misma cantidad que vamos a llevar cuando vayamos a competir, ¿vale? Por eso es importante llegar al día de la prueba con nada nuevo, todo probado y todo entrenado, ¿vale? Por tanto, dejando toda la información que os he dado, tanto ejemplos de entrenamiento, ejemplos del sistema digestivo fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, dejo de lado la fase 5 y la fase 6 para la siguiente podcast, la siguiente parte y última del sistema digestivo, y ya daremos paso a otro tipo de contenido, pero yo creo que era muy importante en este mes de abril pues daros este tipo de información que yo creo que os resulta interesante, e incluso a mí cuando empecé a ponerla en práctica, para mí es de lo más interesante de la nutrición deportiva y yo creo que a vosotros os va a ayudar mucho. Por lo tanto, desearos mucha suerte en este tipo de entrenamiento, este tipo de entrenamiento del sistema digestivo, y si tenéis cualquier duda, hacérnosla saber en YouTube o hacérnosla saber en Instagram o en cualquier plataforma audible, que también recordamos que esto está en Spotify por si queréis ir a entrenar con los iPods o cualquier auricular para poder escuchar este tipo de podcast, ¿no? Entonces, nada, desearos mucha suerte, gracias por confiar como siempre en la marca Fanté, y nada, nos esperamos en el tercer podcast y último de la saga del sistema digestivo. Un abrazo.